Tiene la palabra el diputado Felipe Solá, dando inicio a los cierres. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, queremos dejar primero bien en claro nuestra posición. Diputado Peña, tráigalo mañana al dato. Tráigalo hasta mañana cuando venga. Diputado, no dialogue. ¿Cuántas veces vino como diputado Macri al Congreso? Continúe con la palabra. El que no se aburre en una sesión de diputados es está loco, algo así dijo, ¿no, Todos tienen presidente? algo en la mochila, mi querido. Esa es la frase del presidente. Quisiera decirle que nuestra posición sobre el ministro Caputo no es original, pero sí es absolutamente segura. No tiene autoridad moral para ser ministro, y mucho menos para ser el hombre clave en la toma de deuda, y vaya si le han hecho en estos 2 años y pico. No tiene autoridad moral, porque tener una offshore puede ser que sea legal en el mundo, pero ¿quiénes tienen un offshore en la Argentina, señor jefe? Yo creo que tienen un offshore en la Argentina algunos empresarios muy grandes y algunos futuros empresarios ricos que tienen una gran relación con el mundo de las finanzas. Un offshore es siempre una forma de eludir o evadir, ¿no es cierto?, al fisco. Por eso es un offshore y por eso suelen estar en lugares que son paraísos fiscales. Mucho más grave que tenerla es negarla. Mucho más grave. Y todavía no entendemos, y es mi primera pregunta, por qué el señor Díaz Gilligan tuvo que salir y alguien que tiene muchísimo más importancia en el gobierno que Díaz Gilligan, tiene una importancia central en el gobierno como el ministro de Finanzas, sobre todo un gobierno que tiende a endeudarse permanentemente, el gobierno no siente ni siquiera que tiene obligación de que él dé una respuesta, que ustedes den respuesta. Cuando usted dice, va a venir acá, como no, con mucho gusto el señor Caputo, ¿sabe qué es? Va a venir una comisión. Lo que tiene que venir es acá, sentarse y ser interpelado por la Cámara. Eso es lo que hemos pedido y firmado y lo que debería hacer el Congreso para hacer respetar el Congreso, aunque sea. Y si tiene razón, nos ganará la discusión, como se debe. Quería decirle también que sus respuestas, o las respuestas que usted se ve obligado, obviamente, a que su equipo le prepare, generalmente son pelotas afuera. Generalmente son pelotas afuera, son reglamentarias. ¿No es cierto? Contestar reglamentariamente no es contestar. ¿No es cierto? Contestar es contestar sobre la base de la preocupación del diputado cuando hace una pregunta. Por supuesto que en la preocupación puede haber una chicana y habrá que apartar la chicana. Las chicanas van y vienen, ¿no es cierto? Pero contestar es contestar el fondo de lo que se está preguntando y no leer lo que le acaba de alcanzar un colaborador solamente. También quería decirle que la primera vez que lo veo que nos reta, lo retó al diputado de Santa Fe. Usted tiene, reglamentariamente estamos muy apretados, pero usted tiene en cambio libertad para retarlo el tiempo que quiera. No le aconsejo como método el reto a los diputados porque no es el mejor. Las respuestas que vinieron de los 14 pedidos que hubo sobre quiénes son los empleados de la intervención en el SOMU fueron notables, una sola respuesta. Y lo único que dijeron es que la señora Heredia, que era la vinculada al caso Triaca, era empleada de la intervención del SOMU, pero no mandaron ninguna lista de los empleados de la intervención del SOMU. Eso es gambetear, eludir o tirar la pelota afuera. En la gestión de residuos sólidos urbanos, que hubo 4 preguntas, es decir, la plata que le mandan a los municipios para que se hagan cargo de ese servicio, que es donde puede haber un criterio injusto o discrecionalidad, parecido al criterio de los ATN que salió en La Nación el otro día. Tampoco se contestó sobre los fondos. No viene absolutamente ningún, remite a una sola respuesta, obviamente, y esa respuesta no dice absolutamente nada de los fondos, señor jefe. Nada. No tenemos derecho a saber esas cosas. Hubo 6 pedidos de los diputados sobre el caso Transener. Las respuestas fueron: aún estamos estudiando, SIC. Aún estamos evaluando o aún no tenemos información. Usted hoy dijo la palabra mentiroso y eso generó un problema con mi compañera y otros colegas de acá. Bueno, digamos que es una palabra muy agresiva y yo le voy a decir falta la verdad. Falta la verdad sobre aún no sabemos, aún no tenemos información. Transener está en este momento en tren de ser la parte del Estado, que la parte de NARSA, en tren de ser vendida. El decreto es de noviembre y el llamado
a una licitación de consultoría, es de enero, hay 24 millones de pesos para pagar a la consultoría, ¿no es cierto? Y además hay un proceso previo muy serio que es la creación de la nueva estructura tarifaria. La nueva estructura tarifaria hizo que Transener pasara de perder casi 600 millones de pesos el año 2016 a ganar 1.400 y pico, casi 1.500 millones de pesos de ingreso neto absoluto en el año 2017. Aumentó su patrimonio y aumentó enormemente la acción. Y en el 2016, Enarsa compró acciones de Transener a través de la empresa Citelec, que es la que controla Transener, hizo una buena compra, compró una acción muy barata y la acción subió varias veces, más de un 500%, ¿no es cierto? Es decir, que fue una buena compra, se fortaleció Enarsa. Muy bien, la pregunta es ¿por qué la quieren vender ahora? ¿Por qué ahora que da ganancia y que es una empresa sustentable, ¿no es cierto?, la quieren vender? Esa es la pregunta, y no se la hago yo la pregunta. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué el Estado debería retirarse en este momento en el que los resultados de dichas acertadas intervenciones comienzan a dar frutos? Lo de acertadas corre por cuenta del que lo escribió. ¿Se exploró alguna alternativa prevista en el decreto 882/17, como ser la cesión al ANSES en condiciones a determinar? Porque quiero que sepan todos los colegas que el ANSES tiene alrededor de un 20% de Transener. No es solamente que tenga Enarsa una parte, también la ANSES tiene una parte, es decir, que entre los dos deberían conducir Transener, pero no la conduce Transener, la conduce un accionista menor, que es Midling, ¿no es cierto? Pampas Energy son los que la conducen, cuando no deberían conducir ellos, ¿no es cierto? La casualidad es que la decisión administrativa por la cual se llama a la venta, ¿no es cierto? Acá está la decisión administrativa del Ministerio de Energía y de Minería, el MINEM. La decisión administrativa la firma el señor ingeniero Marcelo Pedro Blanco, que en su hoja de antecedentes indica que ha sido miembro del directorio de Pampa Energy entre abril de 2013 y, casualidad, diciembre del 2015. ¿Sabe quiénes dicen esto? La Unión Cívica Radical, señor jefe, en una carta. La firma el jefe del interbloque de Cambiemos, esta carta. Esta carta que hace estas preguntas no la hice yo ni las hago yo, son preguntas de ellos, ¿no es cierto? Nosotros preguntamos, si esto es así, si esta carta es de enero, ¿por qué no dicen a nosotros estamos estudiando, estamos evaluando, ¿no es cierto? Aún no tenemos información, ¿por qué no? ¿Mienten? ¿Por qué no faltan a la verdad? Somos diputados de la Nación. ¿Por qué se van a enajenar una buena parte del sistema eléctrico, donde Argentina, el Estado argentino todavía tiene una buena parte, y se la van a querer vender o a los chinos o al señor Midling, que tiene generación, transporte y distribución, porque tiene Edenor y además tiene la empresa que distribuye en Salta, San Luis y alguna otra provincia que no me acuerdo? Es decir, que tiene una capacidad de controlar el mercado en su integralidad muy grande y que ya conduce Transener. ¿Por qué nos dicen que no tienen información sobre eso? ¿Quién pagó el mini Davos en el que se le presentaron a la cantidad de empresarios del mundo al nuevo gobierno argentino, básicamente? Lo pagó Midling. ¿Quién fue uno de los? Lo pagó Midling. No me ponga esa cara, lo pagó Midling, lo sabemos todos. Sabemos también que fue uno de los aportantes importantes a su campaña. Aportó, y mucho. Además puso este señor que firma el Ministerio de Energía y que había sido director de él, ¿no es cierto? Y además le dejaron la conducción de Transener cuando no tiene la mayoría. La pregunta entonces es, ¿por qué no nos dicen la verdad? Al menos estamos aquí y nos encontramos con usted cada tanto para que juguemos con la verdad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.